A finales del siglo XVIII, el campo jerezano poco había cambiado desde el final de la guerra con el Reino de Granada 300 años atrás. Los alrededores de la ciudad disfrutaban de un extenso ruedo que alimentaba a la población. Los mercados sobresalían por su abundancia y diversidad. Es aquí donde se cultivaban las viñas que alimentaban el negocio vinatero. Y más allá, el paisaje se dibujaba con campos de cereales, olivos y dehesas, donde pastaba el ganado y se criaban los caballos que darían fama a la ciudad. La sociedad jerezana se articulaba en 3 estamentos. Por un lado, la nobleza y el clero, propietarios de la mayor parte de las tierras del municipio y que ejercían el poder sobre las instituciones. En segundo lugar, una amplia burguesía formada por pequeños productores agrícolas, artesanos, oficiales, comerciantes, arrieros y tratantes de vinos. Y por último, una numerosa capa de braceros que subsistía de trabajos del campo, construcción y recursos como el carboneo, que se obtenía de tierras comunales y de realengo. No eran pocos los conflictos entre estas capas sociales. La burguesía en especial sufría normas impuestas por la nobleza que impedían el desarrollo del comercio y la industria. Estas tensiones se fueron recrudeciendo a medida que crecía el negocio bodeguero. Este sector encontraba resistencia en el clero y la nobleza, haciéndolo un campo de batalla privilegiado. Así, el gremio de la vinatería, que establecía la forma de producir, los precios y el modo de comercialización, suponía un corsé a la modernización a la que aspiraba la próspera burguesía jerezana. Todo esto acabó con el pleito de Aurie, que llevó al Consejo de Castilla a liquidar finalmente las ordenanzas municipales de la vinatería y a eliminar el poder del gremio controlado en gran medida por la nobleza terrateniente. La fuerte demanda de vinos de Jerez atrajo a negociantes de todos los rincones del mundo y con ellos se fueron introduciendo los nuevos aires de pensamiento de la Ilustración, que tuvo un gran impacto sobre la forma de explotar la tierra. Jovellanos, ministro de Carlos III y rotundo defensor del liberalismo económico, presenta en 1795 su expediente de la ley agraria, donde identifica los privilegios de la nobleza, las extensas posesiones de la Iglesia y los terrenos comunales de los ayuntamientos como causas de la escasa productividad de la agricultura española y defendiendo la propiedad individual como institución sobre la que cimentar el desarrollo agrario. Este sería el primer paso de un largo proceso de desamortizaciones que se alargó por todo el siglo XIX y que hizo que muchas tierras de la Iglesia, y sobre todo comunales y realengos, pasaran a manos privadas. Jerez perdió entonces el 80% de sus comunales y órdenes religiosas como la Cartuja se vieron desposeídas de todo su patrimonio. Las tierras se subastaban en grandes lotes a los que solo accedían las oligarquías locales, por lo que, lejos de crear una burguesía agraria de pequeños propietarios como perseguían las reformas ilustradas, se reforzó la estructura latifundista del campo jerezano. Así, los arrendatarios, braceros y gentes del común que subsistía del aprovechamiento de esas tierras se vieron desposeídos de su forma de vida, acrecentándose así la situación de pobreza en la ciudad. El pensamiento ilustrado trajo a Jerez un interés por el conocimiento y el desarrollo agrario como base de la prosperidad de la ciudad. En 1887, el ingeniero agrónomo Gumersindo Fernández de la Rosa, con el apoyo del ayuntamiento y de varios importantes agricultores locales, ponen en marcha en una finca de 46 hectáreas al nordeste de la ciudad la Granja Escuela Práctica de Agricultura Regional, un centro de experimentación y formación de agricultores y operarios que se convirtió en un organismo modelo en el que se disponía de todos los adelantos científicos y económicos de la época. El final del siglo XVIII y el siglo XIX es un periodo de fuerte crecimiento del negocio vinatero.
Se levanta la mayor parte del patrimonio arquitectónico rural con grandes bodegas, lagares, casas de viñas o cortijos. También su contacto con la Inglaterra de la primera revolución industrial provoca la introducción de adelantos técnicos como el ferrocarril o la luz eléctrica. Años de crecimiento y optimismo en los que se acometen grandes proyectos, como la traída de agua desde el manantial del Tempul o la construcción de un puerto fluvial en el Portal. Pero esta prosperidad de la burguesía contrastaba con la pobreza que sufrían amplias capas de la población local. Las sequías y malas cosechas de los años 1881 y 1882 provocarán hambre y crispación social, aumentándose la conflictividad en el campo. La situación desesperada de muchas familias campesinas producen el 3 de noviembre de 1882 un motín popular que obliga a intervenir con contundencia a la Guardia Civil y el Ejército. El anarcosindicalismo de la Asociación Internacional del Trabajo prende con fuerza en campos y bodegas jerezanas, lo que es visto por la burguesía como una terrible amenaza. Entonces las autoridades culpan de los sabotajes de campos y cortijos a una supuesta organización anarquista secreta denominada la Mano Negra. Son enviados 90 guardias civiles que, junto con la Guardia Municipal, detienen en pocas semanas a más de 3.000 jornaleros y afiliados de la AIT por su vinculación con la misteriosa organización, a la que atribuyen varios asesinatos. Estos crímenes justifican una brutal represión que culmina con el ajusticiamiento por garrote vil en la Plaza del Mercado de 4 presuntos miembros de la infame banda criminal. La represión no hizo más que empeorar la situación de los trabajadores. Una década después, tras otro periodo de malas cosechas, la noche del 8 al 9 de enero de 1892, cientos de jornaleros procedentes de toda la campiña se concentran en la Haza de la Carne y desde allí se dirigen a la ciudad a gritos de «Viva la anarquía y muera la burguesía», con la intención de tomar el edificio del ayuntamiento. La reacción de las élites jerezanas, amparadas por las fuerzas del Estado, fue brutal. Las cañadas y cortijadas jerezanas se llenaron de sangre y tras un juicio relámpago, el 10 de febrero, el promotor del levantamiento, José Fernández Lamela, junto con 3 de sus camaradas, son ejecutados públicamente con garrote vil de nuevo en la Plaza del Mercado. Sin embargo, la puntilla a la crítica situación la pondrá en 1896 la filoxera, un pequeño escarabajo americano que entra en el marco de Jerez y en pocos años prácticamente arrasa con todo el viñedo, destruyendo así el capital acumulado durante generaciones, y muchos pequeños viticultores y vinateros abandonan la actividad, lo que acrecentó la desigualdad y el conflicto social. Por primera vez en el último siglo, el sector bodeguero dejó de actuar como motor de crecimiento económico y no parecía haber alternativa. Pero la crisis finisecular del XIX abre en Jerez un debate sobre la necesaria modernización del campo. En círculos económicos, políticos y culturales se discute en torno a 3 visiones desde las que abordar el problema, que serían la perspectiva liberal capitalista, el pensamiento social católico y el colectivismo socialista. Los defensores del modelo empresarial capitalista apuestan por la inversión del Estado en infraestructuras y la gestión empresarial de las explotaciones agrarias. Abordan la puesta en regadío de las vegas del Guadalete para la producción de cultivos estratégicos. En 1897 se aprueba la construcción de un canal de riego tras el levantamiento del azuz en el Portal, que abarcaría unas 2.000 hectáreas. Se crea la Sociedad Agrícola del Guadalete, que implanta el cultivo de la remolacha azucarera. En 1899 se comienza la construcción de la azucarera del Guadalete en el Portal, que dejará de funcionar a los 7 años por problemas de rentabilidad. En 1902, el ingeniero jerezano González Quijano terminó el proyecto del pantano de Guadalcacín
cuyo objetivo era la puesta en riego de unas 10.000 hectáreas en las Vegas del Guadalete. Aunque su construcción se finalizó en 1910, el regadío se vio frenado por la reticencia de los grandes propietarios, que frustraron las pretensiones de crear un potente empresariado agrario que solucionara los problemas económicos y sociales de la ciudad. La precaria situación no podía esperar los avances que supondrían los regadíos, y en Jerez va tomando fuerza la perspectiva del catolicismo social, impulsada por sectores de la Iglesia a partir de la redacción, en 1891, de la encíclica papal Rerum Novarum. Para los socialcatólicos, la palanca de modernización rural debía ser la familia campesina inserta en comunidades organizadas en cooperativas, que constituía el modelo ideal de producción y desarrollo. Influenciado por esta doctrina, en 1907 el ministro Besada lleva al Parlamento la Ley de Colonización Interior que, por iniciativa estatal, crea colonias agrarias que pretenden el asentamiento de población y la modernización de la agricultura. Acogiéndose a esta ley, en 1914, la Junta Central de Colonización y Repoblación aprobó la creación de la colonia de Caulina en el Hato de la Carne. Este proyecto del ingeniero agrónomo Paulino Arias Suárez creó 75 lotes de parcelas de 2 hectáreas, viviendas y una pequeña donación de ganado y el uso de material de trabajo y edificaciones comunitarias. Para su gestión se creó la cooperativa, de la que los miembros debían ser socios obligatoriamente. Esta representaba e intermediaba para la compraventa de productos y herramientas, y organizaba el sistema de seguros mutuos de cosecha, daba créditos y coordinaba los trabajos. También mantenía un campo de ensayo donde probar nuevos cultivos y se encargaba de la educación infantil y de la formación de los trabajadores. La transformación de esta zona puede simbolizarse con pocas palabras: del palmito a la remolacha y del chozo triste al hogar alegre. España progresa. En 1916, la colonia de la Caulina estaba en funcionamiento, pero por los retrasos de las canalizaciones del pantano de Guadalcacín, sus tierras no se pudieron poner en riego y gran parte de los colonos se vieron obligados a abandonar sus explotaciones. La doctrina de Rerum Novarum es vista por no pocos historiadores como la forma de frenar el colectivismo agrario de las corrientes socialistas, especialmente del anarcosindicalismo con fuerte implantación en Jerez. A principios del siglo XX, la Sociedad de Obreros Agrícolas de Jerez va impulsando el sindicalismo campesino de base anarquista. El movimiento obrero jerezano en la organización del anarcosindicalismo andaluz fue esencial, aportando cuadros experimentados en duras y largas huelgas. En 1910 se constituye la Confederación Nacional del Trabajo, o CNT, y en 1913, a iniciativa de los jerezanos, se crea la Federación Nacional de Obreros Agricultores. Aunque con menos militantes, tendrá gran influencia entre los trabajadores gracias a su compromiso social, praxis sindical y el periódico bimensual La Voz del Campesino, publicado por Sebastián Oliva desde su domicilio en la calle Cruces. La CNT cuestiona que la fórmula empresarial capitalista sea la solución a la pobreza de la clase campesina y la modernización del campo andaluz, e identifica en el latifundismo y la propiedad de la tierra el origen del problema, defendiendo la implementación de una reforma agraria que expropie tierras y las reparta entre campesinos y jornaleros para su explotación, bajo formas colectivas de producción. Esta reforma fue una de las grandes cuestiones a las que tuvo que hacer frente el primer gobierno de la Segunda República, presidido por Manuel Azaña. En septiembre de 1932 se aprueba una ley de reforma agraria y, en el caso de Jerez, se expropia y actúa sobre fincas en Torrecera, La Florida, El Torno, Doña Bendita la Alta, Rancho Calderín, Cabeza de Santa María y La Suara. En total fueron 2.600 hectáreas, pero el proyecto fracasará por la escasa financiación estatal, lo que supuso que los colonos no tuvieran ni viviendas para asentarse
y la redistribución prevista fuera insuficiente. También entró en juego los recursos legales presentados por propietarios expropiados y el rechazo de los dirigentes de la CNT de marcada tendencia izquierdista. Es tras la derrota del gobierno republicano y el golpe de Estado de 1936 que Sebastián Oliva, editor de La Voz del Campesino, sería sacado de su casa, fusilado y enterrado en alguna cuneta de la antigua carretera de Jerez al puerto. Al terminar la guerra civil, ni las pretensiones del empresariado agrario, ni el comunitarismo católico, ni la reforma agraria de la izquierda republicana habían dado respuesta suficiente a los problemas estructurales del campo jerezano, habiendo terminado todos en fracaso, y siendo en todos ellos el común denominador la oligarquía terrateniente local, el cuello de botella de la modernización, en gran medida heredera de los repartos de la Guerra de Granada y posteriormente beneficiaria de los procesos de desamortización, y que actualmente estaban del bando que ganó la Guerra Civil, condicionando fuertemente el desafío al que se enfrentaría la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.